¿Y qué tal? Vamos a comenzar. Ya este es el capítulo 11 del curso de MQL4, el lenguaje con el que se le habla a la plataforma de MetaTrader. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida. Gracias. El capítulo anterior hicimos ya nuestro primer indicador técnico. Ya pudimos trazar en base a unas condiciones que nosotros queríamos evaluar una línea dentro del gráfico y con este, bueno, pues tener, digamos, una especie como de referencia, ¿no? De dónde estaba el máximo de las últimas n velas, según lo que el usuario determinara. Le he agregado algunas cosas a este indicador ahora para estar probando algunas de los conceptos que introdujimos en la reunión pasada o en el curso pasado, pero que me gustaría que tuvieras un poco más claro cómo funcionan y también para darte a conocer las nuevas propiedades de el uso de los indicadores. El primer punto que quiero que repasemos un poco es el tema de el set index buffer. ¿Para qué sirve? Set index buffer, te decía yo, se pone en la sección de onInit, que es la rutina que corre para hacer los preparativos de un indicador técnico o un expert advisor. Es decir, todo lo que yo quiero dejar predefinido antes de ya empezar con la mecánica, es como preparar el terreno para poder utilizar el indicador. Se tiene que poner en onInit, por ejemplo, si yo quiero limpiar memoria, si yo quiero inicializar variables, todo eso lo puedo hacer en onInit. Y si estoy hablando de un indicador técnico que ocupe un buffer para ir registrando la información de dónde aparece el indicador, pues lo tendría yo que estar fijando precisamente ahí. SetIndexBuffer lo que hace es que define o une, digamos, el proceso de trazar una línea en el gráfico con un array que es precisamente el buffer que vamos a estar utilizando, ¿no? Es el lugar donde vamos a estar almacenando las cifras que conforman lo que se va a graficar como indicador. De tal manera que, por ejemplo, aquí habíamos puesto, de hecho, desde aquí habíamos generado un primer buffer. Aquí le especifiqué yo en las propiedades. Eh, Decíamos primero que iba yo a trazar la línea de gráfico, digamos, o la línea del indicador sobre la gráfica directamente y no en una ventana aparte. Después dijimos que íbamos a usar un solo buffer, ¿no? Una sola línea. Entonces aquí yo defino, depende de lo que haya aquí, es lo que va a ignorar o no el resto del programa. Si yo le pongo más buffers, aquí tengo que aumentar el número de buffers. ¿Y cuántos de estos buffers se van a dibujar? Porque yo puedo tener buffers para cargar información, para llevar un recuento, digamos, de la información, sobre todo si es digamos que yo quiero hacer un indicador con dos buffers y una sola línea. Bueno, pues por poner un caso, ¿no? Yo quiero poner eh, quiero hacer el mismo indicador, pero en vez de aplicarlo al cierre de precio, lo quiero aplicar a la apertura o al cierre, dependiendo de cuál sea más alto. Bueno, pues tendría yo que llevar un buffer con todos los datos de apertura y otro buffer con todos los datos, o podría yo llevar, no tengo, podría yo llevar un buffer para todos los datos de apertura, otro buffer para todos los datos de cierre y luego decidir plotearlo en uno u en otro, ¿no? Entonces, podría yo tener el ploteo de un buffer o inclusive en un tercer buffer, ¿no? Meter ya el resultado de mi conclusión de qué quise elegir y los otros dos buffers para meramente mantener la información. Depende de lo complicado que sea la fórmula de tu indicador, es la cantidad de buffers que puedes obtener. Tú puedes usar en MetaTrader 4 hasta 8 buffers. Más de 8 buffers ya no se puede hacer. Lo tendrás que manejar a través de arrays y ya es un poquito menos práctico el asunto, pero bueno, imposible no lo es, pero sí, con la facilidad del buffer, que cada vez que aparece una nueva vela, todos los datos me los recorre un espacio hacia atrás y me deja el espacio cero de la matriz del array para poner el dato de la vela nueva que acaba de aparecer. Eso solo lo hacen los buffers. Después tenemos el dato de la etiqueta del indicador, es decir, si yo pongo mi indicador en la pantalla y le aplico, por ejemplo, el data window, ¿con qué nombre me va a aparecer la información del data window, ¿no? O sea, ¿con qué nombre me va a aparecer el dato donde aparece en esa vela el indicador, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere ese nombre, ¿no? Esa etiqueta del indicador. ¿Qué tipo de trazo voy a utilizar? Y ahorita vamos a experimentar con los trazos.
quiero dibujar una línea, quiero dibujar el indicador como un histograma, quiero dibujar el indicador como, no sé, un zigzag, etcétera, como regiones o como zonas, perdón, que es para cuando no tengo datos continuos. Todo eso lo defino aquí y esto era lo que obtenía, decíamos, desde el wizard, ¿no? Desde lo que yo le venía diciendo al wizard. Y luego el tipo de línea que podemos estar utilizando. Esto lo aplico yo en las propiedades, pero también lo puedo cambiar más adelante. Y para eso existe un comando que se llama set index style, ¿no? Y aquí yo le digo el tipo, el estilo, el ancho de la línea y el color de la línea con la cual voy a estar dibujando las cosas. Y como puedes ver, están en rojo esas variables porque las he preguntado como indicador personalizado, las he preguntado en inputs, utilizando los enums de cada uno de ellos. Cuando existía un enum, como es el estilo, simplemente lo he convocado. Cuando no, como es por ejemplo el grueso de la línea o el tipo de forma de trazo del histograma, he puesto un enum para cumplir con esa tarea, ¿no? Para tener esos datos. Por cierto, aquí puedes ver, a diferencia de todos los enums que hemos revisado en ocasiones anteriores, que el último le he puesto un igual y una cifra. Cuando tú le pones igual y una cifra, lo que haces es que si el usuario elige esa opción, la cifra que le pones a continuación es la que significará, ¿no? De alguna manera, de esta manera me salto yo del valor, este era 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 12, que es el siguiente. ¿Sí me explico? Porque aquí lo estoy especificando 12. Si no le hubiera puesto el igual a 12, si el usuario toma non o elige non, el valor tendría que ser 5, ¿no? En el input donde yo meta esa variable. Eh, tipo... tengo yo aquí la pregunta, ¿dónde tengo el tipo? Aquí está, aquí le hice la pregunta y entonces ahí hubiera seleccionado 5 en lugar de 12 y no me hubiera servido a la hora de aplicarlo ahí. ¿Por qué sé que tiene que ser 12? Porque vi en la referencia cuáles son los tipos que hay para utilizar el set index style, ¿no? Entonces, de esa manera lo tenemos arreglado. Vamos a probar en primer lugar, los parámetros de configuración. Entonces, no tengo yo que casarme necesariamente con las propiedades que yo le di en un inicio. Puedo cambiarlas en el init cuando yo estoy dando esta propiedad de set index style, ¿no? Lo que hace es que aquí yo digo en este primer nivel, por cierto, igual que aquí en el set index buffer, el primer dato corresponde al número de buffer que voy a estar utilizando. Si yo tengo dos buffers, mi primer buffer va a ser 0 y el segundo buffer va a ser 1. Si yo tengo un solo buffer, pues a fuerzas es 0. Si yo tengo 3 buffers, por ejemplo, el primer buffer va a ser 0, el segundo va a ser 1 y el tercero va a ser 2. ¿Sí me explico? Entonces aquí yo le digo a quién estoy aplicando qué cosa y en el otro lado era en el setIndexBuffer, el otro campo es, para determinar, o el otro argumento que le pongo es la matriz de donde estoy obteniendo el dato. Y en el tema de, automáticamente una matriz que yo declaro y le pongo el setIndexBuffer, automáticamente la convierte en buffer. Ese es el, digamos, el proceso que hace el setIndexBuffer. Además de también, como ya es un buffer, hacer que se plotee si lo tengo yo en las propiedades como ploteable, ¿no? Y después, en el otro, lo que hago es fijar o confirmar las propiedades del buffer, ¿no? Es decir, el buffer 0, quiero que tenga el tipo de línea que le especifique yo con el usuario, el estilo, si es punteado, continuo, etcétera, el ancho, que solo aplica para cuando es continuo, y el color que le quiera yo especificar. Vale, vamos a probarlo. Voy a correrlo otra vez en el gráfico. Ahí está. Y aquí tengo yo, bueno, los periodos como siempre. Voy a volverlo a dejar en 5 para que no lo veamos extraño. Y le voy a pedir que el estilo, fíjate aquí como llamé el enum, me pone en letras o en palabras lo que son los tipos de línea que puede utilizar. Vamos a pedir uno que sea de puntos. Obviamente no le puedo cambiar el width, porque si le cambio el width ya no opera las líneas más que la continua. Y le voy a pedir
que el indicador ahora sea de otro color, ¿no? Fíjate que cuando yo pongo un input de color, eso ya lo habíamos platicado, pero creo que no nos habíamos dado la tarea de usarlo, o a lo mejor sí, no recuerdo, le puedo yo cambiar el color, ¿no? Le voy a poner ahora un color naranja, por ejemplo, y voy a seguir utilizando el tipo línea. Voy a aceptar. Entonces fíjate cómo ahora mi indicador ya no es una línea, sino que es una línea punteada, ¿no? Ya no es una línea continua, es una línea punteada. Es decir, ahí demuestro que puedo yo cambiar o yo puedo manipular las propiedades del indicador. Inclusive, sin desinstalar el indicador, puedo yo cambiarlo, el tipo de línea. Por ejemplo, voy a poner el cambio a un grueso distinto para ver cómo interactúa. Fíjate cómo omite el valor del tipo de línea, la pone continua porque ahora ya tiene un valor el ancho, ¿no? Entonces tiene prioridad el valor del ancho, ¿vale? Y ahora vamos a probar lo que es el tema, aunque aquí para probar el tema del tipo de línea sería más fácil hacerlo en otra ventana porque de todos los tipos de línea que puedo yo dibujar, solamente, o de todos los tipos de forma de graficar el indicador que tengo, el de línea, el de sección y bueno, es el de línea, el de sección, el de arrow y el de zigzag, puedo elegir, bueno, y el num, pero no me dibujaría nada. Si lo pongo, no me dibuja nada. Lleva la cuenta, ¿eh? Fíjate cómo el dato no desaparece. Si yo me cambio de vela, el dato sigue marcando un valor, pero el gráfico no se dibuja, ¿sí me explico? Queda simplemente como un dato oculto o como un dato que voy arrastrando, pero que no estoy ploteando en el gráfico, ¿vale? Eh, el otro, el de zigzag, bueno, como aquí no hay valores así que me brinquen de un lado a otro, no se va a notar. El arrow me dibuja arrows como tal. En este caso, por default viene este que es el del tachecito, pero para esto existe otro código que aquí lo tenía yo comentado para que no estuviera ejecutándose, que es setIndexArrow, y yo aquí puedo poner distintos códigos para poner distintos símbolos. Por ejemplo, el 159 se utiliza para escribir los puntos, ¿no? Los puntos como el de algunos indicadores por ejemplo, para los pivot points suelen utilizarlos. El punto es el 159. En la referencia viene mal porque habla de otros que van del 0 al 6, que si tú los corres no generan el código, o no generan un cambio, te sigue poniendo el tache. Pero hay otros, déjame ponerte la referencia para mostrártelo. Acuérdate que para llamar a la referencia de un código, le vas a dar F1 sobre el código. Mira, aquí viene el tema. El código es el within font, o son los códigos con los que convocas a los caracteres de este tipo, de esta tipografía, o podrías utilizar las constantes de arrow, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice por aquí que las constantes de arrow están 1 para una arrow hacia arriba, con la punta hacia la derecha, con la punta hacia la izquierda, hacia abajo. Después dice por acá el triángulo que apunta hacia la derecha, la línea, el price level de un lado y del otro. Pero en realidad estas al menos yo no he podido hacer que funcionen con esta nueva versión. Estas de aquí sí que funcionan, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el thumbs up, el 67, me va a dar el thumbs up, el dedito hacia arriba, ¿no? Voy a compilar otra vez. Aquí le digo que me ponga arrow. Y le voy a dar, pues ya con el mismo color que trae. Fíjate cómo aquí el dedito hacia arriba es lo que me está dibujando. Se ve muy chiquito los deditos hacia arriba, pero es el que me está dibujando. Le puedo cambiar el tamaño con el grueso de la línea. Si lo quiero hacer más grande, pongo aquí por ejemplo 3 de grueso de línea y ve, lo hace más grandecito, ¿no? Y es el thumbs up.
Viene más fino el manejo de este arrow en el MetaTrader 5 que en el MetaTrader 4. Pero ahorita como nos estamos enfocando en este que es bastante más popular, pues el MetaTrader 4, tenemos esa pequeña deficiencia. No sé si en versiones posteriores, probablemente, viendo lo que han estado haciendo, probablemente en versiones posteriores estaríamos teniendo un cambio, ¿no? A lo mejor a también incluir las mejoras que le hicieron en el MetaTrader 5 a este código. Pero bueno, por lo pronto así viene. eh, y básicamente era lo que quería mostrarte con este tema. Creo que con esto ya tenemos más o menos cubierto la idea de cómo puedes tú modificar un indicador una vez que ya está instalado en el gráfico, ¿no? Es decir, es algo que le dejas que el usuario pueda manipular un poco. Nada más para mostrarte la diferencia entre línea y zona. Todos los indicadores estos requieren que, o todas las formas de plotear el indicador que hemos visto hasta ahorita, requieren, excepto el de zona, requieren que haya una continuidad de datos para que aparezca en el gráfico. ¿A qué me refiero con una continuidad de datos? Que si de repente hay algunos arrays vacíos dentro del indicador, va a fallar. Por ejemplo, voy a poner un array en el ciclo for, voy a llenar el array, pero en vez de hacerlo de uno en uno, le voy a poner que i sea igual a i más 4, ¿no? Para que vaya de 4 velas en 4 velas, llenando el dato y las otras las deje sin valor. Entonces le doy compilar, lo pongo en la gráfica, le voy a poner con línea primero, le doy a aceptar, y fíjate que no me aparece en la línea, aunque de vez en cuando sí me aparece el indicador, ¿no? ¿Sí ves? O sea, sí me aparece el dato, la siguiente vela no lo tiene, la otra no lo tiene, la otra sí. ¿Por qué? Porque cada 4 velas estoy poniendo el dato. Entonces sí hay el dato, pero no está en todas. Entonces no puede generar una línea porque le faltan los puntos de enlace. ¿Qué es lo que puedo hacer para cuando tengo un tipo de indicador que no voy a tener datos en todas las velas? Ponerlo en zona. Si este mismo indicador, sin hacerle ningún cambio al código, lo cambio yo aquí en las propiedades y le digo que me lo ponga, me lo grafique por sección, perdón, se llama por sección. Fíjate cómo ahora sí ya aparece. Lo que hace con sección es que une los puntos que haya y omite los que estén sin información. Y entonces de esta manera ya tengo yo, no he tenido más datos, ¿sí me explico? Sigue apareciendo y desapareciendo el indicador en la ventana de datos. Sigue apareciendo y desapareciendo su valor, pero el indicador ya es capaz de unir esos puntos, ¿no? Y entonces generar a consecuencia una, digamos, una línea, ¿no? Entre esos puntos para unir los que tengan información y omitir los que no tienen información. Esa es la diferencia entre línea y zona, o sección, perdón, entre línea y sección, ¿no? Es básicamente la situación. Entonces, si tú tienes un indicador que de repente no se grafica, no verifica que estén apareciendo todos los puntos, porque en donde se interrumpa el graficado o el registro del valor, en ese momento automáticamente deja de dibujarse la línea. Y por el otro lado, verifica, probándolo, cambiándolo a zona para ver que a lo mejor así sí se te dibuja, y entonces ya nada más te ubiques en por qué es que algunos datos no se están dando, ¿no? A lo mejor tienes un problema en la rutina for o alguno de los valores no te está trabajando adecuadamente. Vamos a probar otro indicador, para un indicador que haga uso de los datos de otro indicador, ¿vale? Para hacer que es otra de las cosas que te vas a encontrar, la probabilidad de que tengas un indicador que haga uso de otro indicador. Entonces vamos a cerrar test. Lo vamos a renombrar nada más para después tener este código disponible, y le vamos a poner indicador de máximos. Bueno, déjame regresarlo a la normalidad. Aquí nada más quiero regresarlo al más para que no tenga problema, para que se vaya todas las velas. Y después, ahora sí vamos a file save as, y lo vamos a guardar como test tipos y estilos de línea, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro indicador nuevo. Vamos a cerrar, bueno, vamos a crear uno nuevo, más fácil. Un custom indicator, siguiente.
y vamos a ponerle el valor de este, es que se va a llamar zigzag fractal, a ver si nos sale. Zigzag fractal. Y lo que voy a hacer es no creo que necesite parámetros. Voy a usar el onCalculate nada más. Y lo quiero en la ventana del gráfico, así que aquí no voy a poner nada. Y en el plot que voy a usar, se va a llamar, el dato se va a llamar zigzag, ¿no? Le voy a dar finalizar. Pues aquí lo que voy a hacer es, voy a buscar, déjame quitar este indicador. Voy a utilizar, déjame poner aquí un indicador de fractales, el que viene por default hecho por MetaTrader. Tengo que un indicador, aquí está. Los de Bill Williams, el fractal. Lo que quiero hacer es que sea un indicador que me trace una línea desde el primer fractal que encuentre hasta el fractal en el contrasentido, ¿no? Y después otra línea de ahí al siguiente fractal en el contrasentido, o sea que se vaya a buscar el siguiente fractal, de ahí que se vaya a buscar el siguiente fractal en el contrasentido, de ahí que se vaya a buscar el siguiente fractal en contrasentido, ¿vale? De ahí que se vaya a buscar el siguiente fractal en contrasentido, es decir, este lo omitiría y este es el que quiero obtener. Y de ahí al siguiente fractal en contrasentido, es decir, un alcista. Sí se entiende, ¿no? La idea de lo que quiero hacer. Vamos a trazar, digamos, de esa manera los swings, ¿no? Es lo que me interesaría hacer. Obviamente la rutina, y esta es una de las partes que tienes que entender bien del proceso de un indicador. Lo primero que yo tengo que hacer es entender perfectamente cómo se llega al resultado que quiero, ¿no? En este caso es las reglas que definí eran, en primer lugar, decía yo, busco el primer fractal y lo tomo como referencia, o el fractal más reciente, y lo tomo como referencia, y desde ahí, si es alcista, o sea, si es un fractal cima, o está en el máximo, busco el siguiente que sea del lado mínimo, ¿no? O en el low, ¿no? En el lado low, ¿vale? Y si es un fractal que es valle, pues busco el siguiente fractal en el lado contrario. ¿Sí me explico? Tengo que estar alternando el lado, ¿no? Entonces ahí tengo una tarea que estar haciendo, alternar los lados dependiendo del fractal que tengo. Entonces, al principio voy a estar buscando fractal en ambos lados para ver cuál es el primero que me aparece. Y el primero que me aparezca define el resto de mi búsqueda, ¿vale? Y luego tengo que ir saltándome los datos hasta que tenga yo los valores, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacer esto. La más sencilla que se me ocurre es, y solo darle valor a, digamos, la línea, ¿no? Al indicador, en el caso en el que yo tenga un valor en el fractal. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver cómo correría esta primera parte. Lo que yo voy a hacer, voy a empezar desde la vela 0, obviamente. Me voy a ir a trabajar directamente aquí al onCalculate y voy a empezar voy a buscar una variable double para obtener el dato del fractal superior, ¿no? Fractal arriba es igual. ¿Y cómo convoco yo un indicador técnico que ya está en el gráfico? Si es de los que trae el MetaTrader, normalmente lo convocas con una i y el nombre del indicador. Por ejemplo, aquí es fractals, ¿vale? Fíjate cómo ahí me va diciendo qué cosas le tengo que poner. Dice, ¿en qué símbolo quieres trazarlo? Bueno, pues en este, ¿no? Entonces le pongo null, que es mi comodín. ¿En qué time frame quiero operarlo? En este. Le pongo 0, que es mi comodín. El modo, caray, ¿qué modos tiene un fractal? Bueno, pues es el modo donde aparece alcista o bajista precisamente, ¿no? Entonces, si quiero yo tener el valor del fractal alcista o fractal arriba,
lo que necesito es el modo, y vamos a ver cómo se llama la referencia. Siempre con la referencia tienes todo, es mod upper, ¿no? Entonces aquí le voy a poner mode upper, ahí apareció. ¿Y qué más tengo? Y el shift, ¿en dónde voy? Le voy a poner i porque es lo que hemos estado utilizando y ya nada más me falta llenar ese i, ¿no? Para el i, acuérdate de la rutinita que habíamos hecho la vez pasada, que era limit, que es un entero, int, limit es igual a rates total, el total de las cotizaciones que hay en el gráfico, menos los que ya se hayan calculado previamente, previous calculated, le doy punto y coma, y luego hago mi ciclo for, donde voy a alimentar la i. For int i, que es, digamos, la forma de decir, estas son las iteraciones que voy a tener, igual a 0, para que empiece desde la vela más reciente, hacia atrás, y menor, perdón, que limit, coma, perdón, punto y coma, y más, ¿no? Y entonces voy a abrir mi llave, la voy a cerrar después de todo esto. ¿Vale? Y aquí le voy a dar un espacio para que me aparezca aquí. Obviamente si tengo el fractal arriba también necesito saber el fractal abajo, ¿no? Entonces double fractal abajo es igual y fractals igual null 0 y aquí el mode lower, ¿no? Mode lower, si es upper hacia arriba, pues lower debe ser hacia abajo. Lo puedo confirmar en lo que son los modos y me viene todos los tipos de modos por los indicadores. Aquí dices, por ejemplo, para MACD, para el RBI y para el estocástico, estos son los modos. Para el ADX, estos son los modos. Para bands, envelopes on array y fractal, que es el que estoy buscando, la línea de abajo es mode lower. Entonces estoy bien, ¿no? Mode lower, ¿vale? Y después, ya que tengo los valores del fractal, entonces voy a poner, tengo que saber cómo me los grafica, ¿no? Vamos a ver, ya que agregué en la gráfica el fractal, el indicador de fractal, cómo me aparece. Fíjate, aquí me aparece fractal up y fractal down. Y yo voy a mover mi de este indicador. Aquí no hay fractales y no me aparece nada. Eso quiere decir que lo que hace es que omite el dato cada vez que no tienes un fractal. Y cuando tienes un fractal, ¿qué es lo que me indica? Me indica el nivel donde se dibuja el fractal. Es decir, el máximo si es un fractal up, ¿no? El máximo de esta vela era 53, 56, 8, que es justamente el mismo dato que me está dando el fractal up. Y si es un fractal down, me da el mínimo de la vela, que en este caso es 53, 14, 4, que es exactamente el mismo dato. Aquí estoy sacando el valor de low. Este es el mismo dato que me da el fractal down, ¿no? Exactamente ese punto. Entonces, con que yo diga que si es mayor que 0, pues sé que es un fractal o que no es un fractal. ¿Sí me explico? Entonces, yo puedo decir if fractal arriba mayor que 0, voy a poner una rutina voy a poner una variable booleana que me diga que está arrancando desde máximos, ¿no? Fractal arriba mayor que 0, voy a poner una booleana. Bueno, la voy a crear desde antes. Voy a crearla aquí. Entonces voy a ponerle, digamos que 0 sea alcista. 0 primer fractal es alcista. Busca 1 bajista a continuación. Y luego o 1
fractal anterior vamos a poner porque creo que lo puedo usar para varios. Fractal anterior es bajista arriba, ¿no? Entonces voy a poner y fractal arriba mayor que 0, y aquí le tengo que poner el nombre de la variable bool. Vamos a poner fractal actual. Necesito otro que sea fractal previo. Fractal previo. Porque como estoy usando un solo buffer, necesito algo que me vaya llevando el recuento de dónde estaba mi fractal anterior, arriba o abajo, para saber qué dato voy a buscar. ¿Vale? Entonces igual aquí, ¿no? 0, fractal anterior es alcista. 1, fractal anterior es bajista, ¿no? Y entonces ya sé dónde voy a buscarlo, ¿vale? Entonces voy a poner, si fractal arriba es mayor que 0, voy a darle al... lo que mi mente está haciendo ahorita que hago las pausas es imaginarme qué va a estar pasando, ¿no? O sea, tengo yo que imaginarme cómo van a ir cambiando los valores del fractal, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en la barra 0, el fractal actual, empiezo por el fractal actual, va a tener un valor original, ¿no? Y ese es el problema. Tendría que tener un valor... Voy a tener que utilizar, en vez de un bool, una char, una variable char. ¿Para qué? Para que tenga 3 valores. El 0 si no tengo nada, el 1 si era alcista y el 2 si es bajista. Vas a ver. Entonces, en lugar de bool, voy a poner char. Y le voy a poner aquí el valor de 0, igual a 0. Le voy a poner 1 es alcista, 2 es bajista. O 2 está abajo, ¿no? Y 0 obviamente pues no tiene. Y aquí lo mismo. 1 es alcista, 2 es bajista. Y ahí está. Entonces, ahora sí. Y fractal arriba, entonces voy a alimentar como fractal actual igual a 1, porque es alcista. Fractal actual está arriba y por tanto es 1. If fractal abajo mayor que 0, voy a poner fractal actual igual a 2, ¿no? Y le voy a poner fractal actual está abajo y por tanto es 2. Y si fractal arriba es igual a 0 y fractal abajo es igual a 0, voy a poner que no hay nada, ¿no? Y fractal abajo igual a 0 y fractal arriba es igual a 0, fractal actual es igual a 0. ¿Vale? Entonces ahí ya tengo lo que estoy usando es una variable para tener como una especie de semáforo que me diga, bueno, el fractal de ahorita está arriba o está abajo o no hay fractal, ¿no? Si no hay fractal, pues no voy a hacer nada. Si hay un fractal arriba, mi siguiente fractal voy a buscar lo que sea abajo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es alimentar el fractal anterior. Ya una vez que yo lo contabilicé, el fractal anterior, o que ya lo use, el fractal anterior tendría que cambiar su valor y lo vamos a hacer al final de esta rutina. Ahora, si existe, voy a poner la posibilidad. If fractal actual... tengo que tener una rutina también que me diga si ya tengo mi primer fractal. Entonces ahí sí puedo yo, por ejemplo, poner un bool, ¿no? En vez de... Esto también era char. Y aquí voy a poner un bool.
que diga primer fractal, pool, primer fractal, le voy a decir 0. 0 igual, aún no encuentro el primer fractal. Por el otro lado, 1 significa ya tengo el primer fractal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy empezando a trazar el indicador, cuando no tengo ningún fractal, el primer fractal es el que va a determinar hacia dónde voy vamos, que ya voy a empezar a graficar y que aparte hacia dónde va a correr este dato, ¿sí me explico? Entonces, o hacia dónde voy a buscar el fractal anterior. Todo esto fue para saber dónde está el fractal, ¿no? Lo que sigue ahora es determinar qué hacer dependiendo del fractal. Voy a poner, primero para el caso inicial, inclusive aquí también lo puedo meter con un tabulador para que yo entienda que esto es una parte de ese proceso de qué hacer, ¿no? Entonces, if, cuando yo quiero decir que algo es falso, puedo poner una admiración y luego poner primer fractal. Si es una booleana, me va a funcionar primer fractal. Si no hay primer fractal y fractal actual es igual a 1, es decir, si mi primer fractal es el primer fractal y está arriba, ¿no? Esa es mi primera opción. La otra opción que puedo tener, esta es una forma de llevar la programación. Primero voy a poner las opciones y luego ya voy a poner los pasos de cada opción para no distraerme. If primer fractal, es decir, no hay primer fractal, y fractal actual es igual a 0, es el primer fractal y está abajo. Y luego las otras dos opciones que tengo es si ya hay un primer fractal y está arriba o está abajo, ¿no? Y dependerá del fractal anterior. Entonces, en estos ya no importa, en los dos primeros que listé, no importa dónde estaba el fractal anterior, porque no había fractal anterior. Pero ahora sí, entonces voy a poner if primer fractal, quiere decir que ya tengo mi primer fractal. Aquí no estoy diciendo qué hacer, no, estoy dando las posibilidades. If primer fractal y aparte, o sea, si ya hay un primer fractal y luego fractal anterior es igual, el fractal anterior digamos que estaba arriba, entonces solo voy a actuar si el fractal actual es igual a 2, ¿no? Que era abajo. Es decir, ya hay fractales y el fractal actual y el fractal de ahora es abajo. El de antes era arriba, ¿vale? Esto me va a evitar el estar graficando los fractales dos seguidos, ¿no? Que haya en la parte de arriba y en la parte de abajo. La cantidad de fractales que hay en el mismo lado donde ya detecté el pasado. Primer fractal. Si existe el primer fractal y fractal anterior era abajo, entonces abajo, y fractal actual es arriba,
Entonces ese es el caso contrario, ¿no? Déjame borrar esto de aquí. Aquí se cierra el ciclo for, ¿no? Vale, entonces aquí ya voy a poner, ya hay fractal antes y el fractal de ahora es arriba, ¿no? Y claro, y en contrasentido del previo, ¿no? El de antes era abajo, ¿vale? Entonces, estas son ya todas mis probabilidades que puedo tener en un escenario normal. Vamos a continuar ahora entonces ya con lo que son los procedimientos, ¿no? O sea, ya aquí ya le dije qué es lo que quiero hacer. Ahora lo que voy a hacer es directamente qué pasa con el indicador cada vez que hay una de estas ocasiones, ¿no? Entonces voy a poner las llavecitas para cada uno de los casos. Y aquí termino con este. Bueno, a ver, si el primer fractal no existe, es decir, voy a poner mi primer fractal y el fractal actual está arriba, lo que voy a tener es el buffer, que se llama en este caso zigzag buffer, en el espacio de i es igual a el fractal actual es arriba. Esto quiere decir que quiero fractal arriba es igual a fractal arriba, y voy a decirle que el fractal anterior para la siguiente ejecución es igual a 1, ¿no? Para decirle que estuvo arriba. Alimento buffer y recuerdo que fractal fue arriba, ¿vale? Y aparte también tengo que, y digo que ya hay un primer fractal. Ya tenemos primer fractal, ¿vale? Entonces fractal anterior es igual a 1 y primer fractal igual a 1 también, ¿no? Esto inclusive lo puedo ir poniendo en renglones para que sea más fácil de leer. Fractal anterior igual a 1 y primer fractal igual a 1, o sea, o a true, ¿no? Daría lo mismo. En el otro caso, si el primer fractal lo encuentro y está abajo, voy a poner zigzag buffer en el espacio de i es igual a fractal abajo, ¿dónde está abajo? Después voy a decir que primer fractal ya existe, déjanos para hacerlo en el mismo orden. Fractal anterior es igual a 2, fractal anterior es igual a 2. Ya no necesité la posición 0, pero bueno, en fin, fractal anterior igual a 2 y primer fractal ya existe, es igual a 1, ¿vale? O true, será exactamente igual. Ahora vámonos con el otro tema. El otro tema es si primer fractal ya existe y fractal anterior es igual a 1, es decir, ahora tendríamos que tener fractal actual igual a 2, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es zigzag buffer igual a el primer fractal actual es abajo, es igual a fractal abajo, entonces fractal abajo, y después le voy a decir que fractal anterior es igual a abajo, ¿no? Es igual a 2, para que entonces a la siguiente ronda vaya y busque nada más el fractal de arriba. Y si primer fractal ya existe y fractal anterior es igual a 2, que es esta rutina,
zigzag buffer es igual a, bueno, zigzag buffer en qué posición, en la de I, ¿no? Aquí también me había faltado decir eso. Zigzag buffer en la posición I es igual a fractal arriba, perdón, sí, a fractal arriba, fractal otra vez arriba, fractal arriba, y luego le voy a decir que fractal anterior es igual a 1, ¿no? Para decir que ahorita fue 1 arriba. Entonces busca la siguiente manera, o al siguiente fractal, lo busque en la parte de abajo, ¿no? Creo que ahí ya deberíamos de tenerlo completo. Y por cierto, vamos a cambiar entonces también el tipo de línea, porque aquí ya me fui con la tendencia en vez de línea. Decíamos que si había algunos valores que faltaban, lo más fácil era poner section, draw section, y vamos a ver cómo corre esto. Voy a probarlo. Compilo a ver si no tengo errores. Si tengo un error, me falta un punto y coma por acá. Semicolon expected significa que estaba esperando que le pusiera un punto y coma y no lo puse. Y es por esto. En char de aquí no tenía el punto y coma. Vamos a darle compilar otra vez. Fractals. Está mal contado el número de parámetros. Ah, claro, me faltó aquí decir que a la altura de i. Compilamos otra vez. If semicolon expected, vamos a ver. Ah, claro, fractal actual igual a 1, falta un punto y coma. Fractal actual igual a 2, me falta el punto y coma. Fractal actual 0, ah, y así lo puse. Ahora, fractal anterior no está declarado. ¿Por qué no está declarado fractal anterior? Porque fractal anterior, ¿dónde lo declaré? Fractal anterior. Ah, es que no se llamaba anterior, se llamaba previo. Le voy a poner anterior. Anterior. Fractal actual no está declarado. Fractal es que dice actual. Actual. Errorcitos mínimos. A mí me pasa a cada rato, ¿eh? Fractal actual con la C chiquita, por favor. Ahí el dedo se retrasó en soltar la tecla. Y ahora sí parece que no hubo este error. Y luego fractal anterior parece que no está utilizada. Fractal anterior, pues sí, ya era como lo teníamos, ¿no? Fractal anterior. Fractal anterior. Ya está. Parece que no hay errores, lo voy a aceptar. Y ahí tenemos nuestro zigzag, fíjate. Voy a ponerle el indicador de fractals, nada más para ver que esté funcionando adecuadamente. Fíjate cómo empieza, ¿no? Si el primer fractal es abajo, empieza a buscar el de arriba, luego el de abajo, el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, de arriba, el de abajo, y así continuamente va probando las funciones. Bueno, pues ahí tienes tú una forma de hacer un indicador basado en el uso de otro indicador o de los datos que aportan otro indicador. En lugar de tener yo que programar toda la rutina para hacer fractales, simplemente estoy teniendo la rutina, digamos, de leer dónde estaban esos datos y trabajar con ellos. Entonces, en conclusión, si yo quiero utilizar un indicador técnico, que de hecho también vienen en las referencias todos los indicadores técnicos, y los consejos interesantes viene en la sección de hecho de indicadores. Permíteme un segundo. En contenidos, Technical Indicators se llama la sección. Y aquí viene toda la lista de los indicadores técnicos que puedes utilizar para hacer cálculos con ellos, ¿sí? Estos son indicadores que ya existen, programados, son los que vienen de origen en MetaTrader y que puedo yo estarlos utilizando. No está aquí listado el indicador de, por ejemplo, el zigzag, que es un customizado que viene como un ejemplo. Vienen los que aparecen en este menú de aquí, ¿no? En el menú de Insert Indicators. Todos esos que ven aquí, excepto los custom, ¿no? Que son los que nosotros hacemos. Entonces, cada vez que tú requieras algún indicador, simplemente tienes que ver en su referencia
cómo se utiliza, ¿no? Boost Power, por ejemplo. ¿Cómo está la estructura? String significa que es una cadena de texto y que le quiero dar primero el símbolo, ¿no? Después el time frame. Después el periodo. O sea, cuántas velas quiero estudiar dentro del Bull Power. El precio al que se le aplica puede ser aplicado al máximo, al mínimo, al cierre, pues ya no, máximo, mínimo, apertura y cierre. Ándale, ahí están los 4. Y el shift es la posición de la vela en la que estoy, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Entonces, de esta manera puedes ver cualquiera de los indicadores que tenemos. Y si tienen algún modo como, por ejemplo, fractals, ¿no? Que tienes que decir cuál de los datos quiero, el que está por arriba o el que está por abajo. O, por ejemplo, Bollinger Bands también puede ser que tenga varios datos, ¿no? Las bandas de Bollinger, pues ya te dice, ¿no? ¿Qué modo quiero? Entonces aquí viene, ¿no? Main, que es el central, upper, que es la banda superior, y lower, que es la banda inferior, ¿no? Entonces ahí ya le vas especificando qué es lo que quieres. Y así puedes utilizar cualquiera de los indicadores que aparecen aquí. No tendría caso irnos indicador por indicador para trabajarlo, porque la verdad es que sería toda una monserga, pero de alguna manera, entendiendo cómo leer lo que viene en la referencia, puedes utilizarlo. De hecho, inclusive sin utilizar la referencia, puedes hacer uso de cualquier indicador, ¿no? O sea, simplemente viendo la chuletita que te escribe, por ejemplo, yo quiero ver el events, ¿no? Y entonces aquí digo, bueno, pues sabes qué, en el par actual, ¿no? Y me dice qué símbolo y que le tengo que dar un string. Bueno, pues en el par actual si yo quiero, ¿no? El time frame, si quiero el actual. Básicamente todas las funcionalidades que tienes a la hora de poner el indicador las tienes aquí, ¿no? Es básicamente lo mismo. Aquí era el time frame, ¿vale? Y estos son los periodos que yo quiero. Por ejemplo, normalmente las Bollinger Bands vienen con 20 periodos, ¿no? Entonces, ahí le pongo 20. Luego la desviación estándar, 0.02. O puedo poner estos valores a través de algo que le haya yo preguntado al usuario, ¿no? Con las variables. Igual que como hicimos preguntando, por ejemplo, en el principio de este video, los atributos del estilo del index, ¿no? Es exactamente igual. Espero que te haya servido este capítulo y que puedas intentar programar. Tienes tú que experimentar, ir desarrollando distintos indicadores, ¿no? Por ejemplo, puedes intentar aplicar un indicador técnico que te dibuje, vamos a decir, un promedio móvil de un, ¿cómo se llama? De un RSI, ¿no? Entonces, vamos a dejarte de tarea eso y para la próxima evaluamos. Yo te voy a hacer el programa también y lo voy a mostrar. Y para que tú compares cómo es que tú resolviste o decidiste resolver el promedio móvil del RSI y cómo lo terminé resolviendo yo y comparas, ¿no? Qué fue lo que hiciste diferente, funcionó, no funcionó, etcétera, y cómo te sentiste. Y pues cualquier comentario déjamelo en la parte de abajo de los comentarios aquí en este video. Gracias y nos vemos a la próxima.